Y por lo mismo no le sacaron ninguna confesión. Bueno, esa es una parte que vale la pena decir. La otra parte, compañeras y compañeros, tiene que ver con esta idea de la CIOAC. No quiero hacer una intervención tan larga. Con esta idea de la CIOAC, porque efectivamente, teniendo una formación en cierto modo como obrero, Lolo le ponía mucha atención a los jornaleros agrícolas. Y por eso se incorporó en ese tiempo a la CCI, que se había formado en 1963. En efecto, en la campaña de Ramón Danzós Palomino a la presidencia de la República en 1964. Y se incorporaron a esta tarea que seguramente se estuvo discutiendo mucho. Yo recuerdo, aunque a José Luis luego no le gusta mucho que uno diga estas cosas, ¿verdad? Pero uno de los que discutían mucho estas cosas de los jornaleros era precisamente José Luis, en el tercer Congreso Nacional que celebramos en noviembre. Digo que no le gusta porque yo 75. 75. No, fue 2005. Porque luego dice que le está diciendo uno viejo, ¿no? Y es en ese congreso donde, bajo este empuje, le cambiamos el nombre de CCI, no solo por eso, sino porque del 64, del año 64, septiembre del 64, cuando la Policía Federal de aquí del DF asaltó las oficinas de la CCI, se las entregó a los priistas, uno que todavía anda por ahí navegando, Humberto Serrano, y a Alfonso Garzón, para dividir a la organización, y a los otros persecución. Don Ramón Danzós decía siempre que con registro y sin registro íbamos a luchar por los derechos de la gente, y entonces, en este caso decía, con oficinas y sin oficinas, lo importante, y formaron en esa etapa lo que se llamó la CCI Roja, que también le decían la CCI de Ramón Danzós. Y los otros tenían, los priistas, tenían su CCI blanca o la CCI oficial o de Garzón. Si había dos del 64 al 75, que por cierto la CCI Roja ya nunca volvió a celebrar congresos, o sea, no pudo celebrar su tercer congreso, porque hubo momentos en los cuales, salvo Graciano G. Benítez, todos los demás estaban en la cárcel. O sea, estaba, como decía un compañero mío en Zacatecas, estaba medio cabrón, ¿verdad? Estaban en la cárcel, pues. Por eso se celebra hasta el año 1975 el tercer congreso de la CCI, y ahí, para hacer esta diferencia, pero sobre todo para incorporar el concepto clasista de los jornaleros, la lucha de los jornaleros, de los obreros agrícolas, decían en la CIOAC, se le cambia el nombre. Bueno, ese es un hecho muy relevante. Y Lolo efectivamente fue promotor, fue impulsor de estas luchas, porque ustedes conocen bien que nosotros tenemos un origen, particularmente en lo que muchos ahora llaman la izquierda. O sea, nosotros tenemos un origen de organización vinculada a los partidos comunistas, pero no solo los partidos comunistas, por eso tenía razón Luis Meneses, ¿verdad? O sea, la CCI se formó en el 63, impulsada por General Cárdenas, con afluentes de los priistas y de los comunistas, de manera fundamental estos dos, ¿verdad? Y con un vínculo importante a nivel internacional. Por eso ustedes ven
fotografías en el Kremlin de Moscú, ¿verdad? Ven fotografías en la Plaza de la Revolución en Cuba, ven fotografías en otros lados, porque nosotros siempre pertenecimos al movimiento internacional. Fuimos parte de algunos instrumentos a nivel internacional. Nosotros en la CCI decían que lo que iba a cambiar las cosas no era tanto andar luchando por un pedazo de tierra como ahora por un proyecto productivo, sino hacer un cambio profundo, un cambio verdadero, una revolución, aunque no decían cómo, o sea, si a través de las elecciones o a través de la lucha armada. Nunca querían decir que a través de la lucha armada, pero pensaban más en eso, ¿no? Porque por otro lado, cuando había elecciones llamábamos a no votar, ¿verdad? O sea, no le creíamos a las elecciones, pero siempre decían, la vía no está definida, en su momento la definiremos, ¿verdad? Bueno, pues por eso esta parte internacional es muy importante. Y luego ya después vendrá, a partir del año 79, ¿verdad? A partir del año 79, con la reforma del 77 de Reyes Heroles, la posibilidad de que los comunistas puedan tener registro electoral, hecho que se daría. En el 78 solicitaron su registro condicionado como partido nacional, condicionado al resultado de las elecciones de 1979, y algunos de los que ya no nos cuecemos el primer hervor, aquí estoy viendo algunos, ¿verdad? Creo que fuimos candidatos en esa ocasión, ¿no? Pedro González, José Luis, el profesor Cabrera, que acaba de llegar, y un servidor. Yo fui candidato en el 79 por el Partido Comunista para la conquista del registro electoral, del cual saldría la primera bancada de izquierda. Ahí, bueno, pues ya es otra historia, ¿verdad? Después, en el 82, Lolo llegaría a ser diputado, jugando un papel, decimos, muy importante porque fue un diputado diferente. Primero, en esa época ya el Partido Comunista había desaparecido, el Partido Socialista Unificado de México, y los que llegaban a ser diputados, ¿verdad? Los que llegaban a ser diputados, en el momento que lo hacían, firmaban un documento para que el partido que los postulaba cobrara su dieta, así le decían, cobrara su sueldo. Y eso hizo Lolo, ¿verdad? Y eso hizo antes Ramón Danzós Palomino también, ¿verdad? Eso hablaba pues de una convicción de lucha donde no era lo prioritario el sueldo, el dinero, pero no lo fue de sus diputados. Además de eso, bueno, siempre fue una voz de los indígenas, de los campesinos, de los jornaleros en la Cámara de Diputados. Y una característica pues era que se conducía primero con mucho compromiso y segundo con mucha honestidad. Ese era Lolo. En fin,